Interactive University. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos en un nuevo episodio de Toma el Control Audiovisual y estoy muy contento. Estoy tan contento que estoy hasta emocionado. Un poco hay de eso. La verdad es que hoy por hoy, en esta etapa de Control Interactive University y en esta etapa de tener estos privilegios de conocer tanta gente de la industria, me siento muy contento de que nos acompañe un invitado estelar. Thierry Guitars. ¿Cómo estás, Thierry? Muy bien, muy buenas tardes, días, no sé. Pues muy bien. Aplica para mañana, tarde y noche, ¿no? Venga. Bueno, pues miren, la idea es la siguiente. Con Thierry hemos vivido 1000 etapas en diferentes circunstancias. Antes que nada, y voy a hacer hincapié, como una tremenda persona. Yo creo que las buenas personas tienen esa fortuna de estar en los mejores lugares, y no es casualidad, ¿no? Thierry tiene una gran preparación. Primero que nada, Thierry, y como un preámbulo general, a mí me parece, y yo se lo he dicho muchas veces, que es como un saltimbanqui, ¿no? Thierry nació en Marruecos, un ratito por Argelia, luego nos fuimos a Chile, de Chile regresamos a Argelia, otra vez a Chile, de Chile a Francia y de Francia a México, y llegué a los 19 años a México. Aquí estoy. Y para mí esa parte es como muy interesante porque, bueno, pues es sin duda parte del bagaje que Thierry ofrece, y en este caso, en primera instancia, no lo quiero decir, pero es una especie de casualidad que Thierry esté hoy porque él tenía el gusto por el buceo, ¿correcto? Sí, el rock and roll me llamó después de 2 años de actividad de instructor y fotógrafo submarino ahí en el Caribe mexicano. Y pues azares del destino, mi maestro de cinematografía en la Universidad UAM Xochimilco era Sergio Centeno, y yo estaba en el Caribe, no me acuerdo si en Playa o en Cozumel, Playa del Carmen. Me llama Sergio Centeno diciéndome: Thierry, vamos a abrir una empresa de audio, ¿te interesa? Vente para acá, necesitamos gente. Y a la semana me habla Saúl Hernández de Caifanes diciendo: La Negra Tomasa está creciendo, necesitamos gente, vente. Entonces dije, ups. ¿Y te quedaste enamorado de la Negra Tomasa? No, nunca. Pero sin embargo... Ni de Saúl Hernández. Tremendo amigo. A ver, pero por ejemplo, en este momento te dedicas ya de lleno al mundo del audio, ¿correcto? Entiendo que... Regresando de sí, totalmente. Esta vida del mundo... Sí, abrimos con Sergio Centeno y varios otros socios una empresa que se llama Sonido 16. Ok. Y con esa empresa empezamos a hacer, digamos, conciertos de tamaño que hoy en día diríamos medianos. Ok. ¿No? ¿Qué era el tamaño del show en ese momento? Sí, no había shows. Bueno, había festivales universitarios, había ni zocalazos, eran ¿dónde era? En el Chopo, no, era en una explanada cerca de... ¿Explanada de Rectoría? No, me refiero al centro de la ciudad. Plaza Santo Domingo, no sé. Por ahí. Y entonces trabajábamos con unos equipos hechizos, muy bien hechos. Oye, pero, por ejemplo, en ese momento cuando Thierry entra a este mundo y cuando recibe esta invitación de Sergio Centeno, de Saúl Hernández y demás, ¿qué era lo que hacía Thierry en el audio? Creo que ese es el punto principal de esa etapa, ¿o...? Al principio éramos un poco todólogos. Yo vengo de antes, digamos, del Caribe, de abrir Rocotitlán con botellita de Jerez, donde ahí hacíamos todo, Okay. ¿no? Desde cargar la combi, que se llamaba La Titina, que fue la gran aliada, la Titina, que duró conmigo 22 años, y gracias a ella pues hicimos muchas cosas, porque ahí cargábamos músicos, instrumentos, PA chiquitos que eran entonces. Okay. Abrimos Rocotitlán. Entonces digamos que había una formación con los equipos de aquel entonces general. Okay. Y uno hacía todo, ¿no? ¿Hacía sonido?
Sí, Ok. sí, hacíamos ahora sí que sala y monitores desde una consolita Pivi de 8 canales, ¿no? Qué maravilla. Y en este caso, cuando tú hacías el sonido de sala o de monitores, ¿cuál era tu preferencia? ¿Te gustaba hacer más uno que otro? Lo que pasa es que históricamente, cuando regreso al mundo de la música y estoy contratado por Caifanes, realmente lo que necesitaban era un monitorista. ¿Fue cuando, por así decirlo, te perfilaste más como monitorista que Totalmente. como sonidista? Ahí empecé, digamos, una carrera de un oficio que no existía en aquel entonces en México, que era el oficio de monitorista. Déjenme les platico algo. En la experiencia que yo tengo, eh, las vivencias con Thierry Guitals o alrededor de la carrera con Thierry Guitals, una gran cantidad de veces fue precisamente como monitorista. Muchas de las cosas que está platicando medio las conocía, otras tantas veces se las imagina uno, pero me está gustando entenderlas. ¿Por qué? Porque el tema específico y la aportación que queremos hacer para este espacio de toma el control audiovisual es el perfil de la gente que hace monitores. Llámese monitorista, llámese ingeniero de monitores, etcétera, ¿no? Entonces, entrando un poquito más hacia ese tema, ¿cuál consideras que es la principal diferencia de hacer sala a hacer monitores? No, son dos oficios diferentes. Describe, platícame, por favor. Pueden usar un tipo de herramienta similar de entrada a la consola. Ya hay consolas de monitores y consolas de sala, no necesariamente son las mismas. Correcto. Hoy en día con las consolas digitales, pues ahí podrían volver a hacer un poco la misma herramienta, pero son dos oficios diferentes, porque uno es hacer sonido para el público a través de un PA, que el PA quiere decir Public Address, o sea, me dirijo al público, ¿no? Tengo o 200 o 50,000 gentes y hago el sonido para ellos. Con el manager aquí que siempre me va diciendo. No se oye mi vocalista, no oigo la tarola, Y etc. el monitorista tiene como tarea de satisfacer las necesidades de audio del músico, del talento, de hacer una mezcla que le permite, según sus gustos y necesidades, poder ejecutar su instrumento de la mejor manera. Me encanta, lo estás describiendo muy bien y esto es algo que me da pie a buscar que nos platiques un poquito. A ti te tocó en primera instancia, seguramente por la época que nos narras que empezaste con todo esto, la transición análogo-digital, ¿correcto? Consolas Totalmente. análogas, consolas Sí. digitales. ¿Eres más análogo o más digital? Yo soy análogo. Ah, sí. Sí. ¿Tu preferida qué? La Legend, H3000. H3000. Sí, 56 canales, vámonos. y hacer como deporte, moviendo uno y otro para allá y para acá y todo un atleta. Hace ratito que no la opero porque hay muy pocas en México y no salen seguidas. Pero, por ejemplo, si hoy una producción te llamara, ¿tú podrías nuevamente solicitar la H3000? Sí, totalmente, sí las hay. Sí las hay. ¿Ok? Y en buen estado, y incluso en lo que me dedico ahorita, que es más producción técnica, hay bandas que piden ese tipo de herramienta todavía. Bien, bien. ¿Qué es lo que más extrañas en el caso de que te toque con una digital, qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que se quedó en ti por el cual prefieras una análoga H3000? Primeramente la experiencia y pues es como, no sé, un ejemplo burdo, si a uno le gusta la bicicleta, si al rato te ponen un triciclo, por performante que sea, pues es un triciclo, no una bicicleta. Ok. ¿No? Y en cuestión de sonido, ¿consideras No, que en ya... cuestión de sonido, pues ahí ha ido perfeccionándose, ha ido creciendo, pero no por nada ahora los plugins de las digitales son un emulador de los preamps análogos, o sea, Correcto. entonces regresamos la calidez de un preamp análogo de buena calidad, pues ahora lo digitalizaron. Y el resultado pues es un extraordinario sonido también. Pues Ahora,
Nuevamente, estando con la satisfacción, considero que eso es parte del trabajo de un monitorista, la satisfacción del talento, de la gente que está en el escenario. La digital te ofrece otras posibilidades para lograrlo, ¿correcto? Sí, de entrada todo está en una unidad, ¿no? Eso equivale a otros retos también para el O sea, monitorista. lo que pasa es que antes teníamos una consola, un rack de ecualizadores, un rack de efectos, un rack de compresión, ¿no? Cableados por todos lados, ruidos obviamente porque siempre falla un cable, y ahora todo ese mundo pues cabe, sí, una cosa así. Tenemos 64 canales de entrada por 32 canales de salida. Con mucho control de dinámica, con Sí, muchas con rutas todo de lo todo. que quieras, compresor por canal, gate por canal, una infinidad de efectos según la consola, calidad de efectos, en fin. Ahora, si seguimos el proceso de lo que es la labor del monitorista, eso ya es en la operación. Pero si nos vamos unos pasos antes, y un tema que a mí me ha apasionado y que siempre lo he pensado como eso que fue también parte de la transición que seguramente te tocó vivir, es los monitores de piso, las cuñas y todos los nombres que le pusimos, contra los monitores personales. Pues sí, me tocó esa transición. De hecho, yo fui el primer operador de monitores a traer lo que llamamos hoy en día el linear monitor. Platícanos de esa historia, por favor. Pues eso sucedió con Ana Gabriel. Estábamos en el 92-3 y durante mi carrera yo siempre he tenido el chance de participar en shows grandes, fundamentalmente en el Palacio de los Deportes en aquellos años, donde venían artistas extranjeros y necesitaban alguien capacitado en audio que hablaba inglés. Entonces, durante muchos shows, yo hice lo que llamo el tapón entre el crew mexicano y el crew gringo, inglés, australiano, de donde venga. No nada más por hablar inglés, porque también tenías no, obviamente por el conocimiento técnico de lo que es el audio. Pero en aquel entonces venían ellos, la mayoría con sus fierros, que no conocíamos de repente. ¿Y ahí tuviste la oportunidad de conocer el INIR como tal? Ahí fue. ¡Qué maravilla! Ahí fue, y la primera experiencia fue con Gloria Estefan y Miami Sound Machine en el Palacio de los Deportes, donde de repente yo decía, ¿y dónde están los monitores? El escenario el limpio. Escenario limpio. Decía, ¿cómo se oyen? Y veía por ahí unas antenitas que no conocía, y decía, ¿no? Y como a los 3 meses apareció Peter Gabriel con la misma tecnología. Entonces ahí empecé, como yo trabajaba de monitorista de Ana Gabriel, que es una artista. ¿Y que llegaste y levantaste la mano y le dijiste, oye, necesitamos incluir esto en el show? Sí, me tomó 6 meses convencerla. Llega el momento donde después de verlo en las producciones internacionales, tú lo solicitas para la producción local. En ese momento estabas con Ana Gabriel, ¿correcto? Exacto. Entonces, yo monitorista de Ana Gabriel era, en aquellos entonces, los artistas ya famosos con recursos tenían sus equipos. Ellos no... También fue un proceso que se dio en ese tiempo, ¿verdad? Sí, fue cuando empezaron a invertirle a comprar sus propios equipos. Sí, porque realmente las empresas de renta pues, no seguían el crecimiento tan rápido. Y en aquel entonces había mucho palenque, hacíamos muchísimos palenques, y Ana Gabriel necesitaba 6 monitores JBL de 15 pulgadas con un driver 2445, lo cual era un mundo de una presión sonora tremenda en el
circo ahí en el ruedo. escenario, digamos. Exacto. Y eso, convivir con el escenario y todas las complicaciones que llevaban. Exacto. Entonces, ella se estaba volviendo un poco sorda y yo ya me quedé sordo, ¿no? Entonces, habiendo visto esa nueva tecnología con artistas extranjeros, dije, pues, ¿por qué no? ¿Te documentaste un poco, trataste de entender lo que realmente es el INIR? Ah, no, sí, o sea, la segunda vez con Peter Gabriel, que tocó 2 días, me metí de lleno con el monitorista y le digo, a ver, explícame cómo es este rollo, porque para mí es nuevo. Y salí incluso regalado con un par de audífonos que eran, en aquel entonces usaban unos Sony 688. ¿6 pequeñitos? No Pues, los ubico, no sé. Unos box normales como de Walkman. Ok. Y con eso, es decir, tenían su body O sea, bag. todavía no estaban los moldeados, Ya era radiofrecuencia, ¿correcto? O sea, ya eran... así era inalámbrico. inalámbricos. Sí. Qué simpático. Y entonces con eso, porque no había un audífono dedicado. Todavía no estaba como familiarizado los audífonos moldeados como estos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Cuál fue entonces esa etapa? ¿En qué momento llega Thierry a todo este avance donde ya vino Pues, que las marcas empezaron a lanzar in-ears? Me refiero bueno, a receptor, primero transmisor, convencer a Ana Gabriel, me mandó a buscar la primera unidad allá con Marty García y Futuresonic, que era la versión gringa y comercial de Radio Station, que era el aparato, ¿no? Que era tecnología inglesa, y comercialmente pasaron a través de una empresa de Marty García que se llamaba Futuresonic, que él fue el primero que empezó, uno, a comercializar y dos, a implementar, aunque no fue su idea, la idea fue de Chris Lindop, de personalizar el audífono, o sea, moldear el audífono al oído medio para poder tener una mejor calidad acústica y un mejor aislamiento. A ver, entonces ahí llegamos un poquito a el porqué de los in-ears. Entonces, cuando Thierry entiende esos beneficios, fue algo natural que en este caso Ana Gabriel o la producción con la que has estado lo entendiera de forma natural y que dijera, sí, cómo no, me los voy a poner. No. ¿Cuáles fueron las...? 6 meses. Oye, Ana, mira, está pasando esto. Psicoacústicamente pasa esto. Al nivel del deterioro de tu capacidad de audición, con el volumen que estamos usando en escena pasa esto, y el oído, una vez que lo pierdes, pues adiós, ¿no? Okay. Se supone que son células no... Fue como todo un reto el que... Totalmente, y fueron semanas de alegar, decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que usar esto? Pues Ana, por esto y esto. Independientemente de que sabemos que otro de los beneficios de los in-ears es el que puedas tener una mezcla más limpia y que puedas trabajar mejor en sala y demás. Eso es algo que el artista muchas veces... Eso viene, y yo lo entiendo después. Sí, porque aunque la plática, no me acuerdo el nombre del operador de Peter Gabriel, que realmente fue como mi tutor en 2 días de ese tema, los beneficios extras, que no eran la pérdida del oído por el volumen en escena tanto tiempo, son elementos que entendimos después. A ver, entendamos esa parte. Yo entiendo que es el body pack, son mis audífonos, y yo tengo la posibilidad de controlar la ganancia, el volumen que quiero escuchar. Sí. Eso pues es tangible, es un beneficio real. Sí. ¿El artista no lo veía así de primera instancia? Sí, pero digamos que no era lo fundamental. Lo fundamental era
Uno, que tenías un aislamiento de todo el entorno sonoro. El escenario, del público, de la gente. Sí, y dos, que donde te movías oías lo mismo. Okay. Cosa que con un monitor de piso no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que era, para el artista era irreal eso, ¿no? Total, era nuevo. Okay. ¿Por qué? Porque antes pues, había 2, 4, 6, dependía del grupo o toda la línea del downstage del escenario, pero te movías y había unos efectos de combi y tal, ¿no? Barresta, cancelaciones, sí, todo lo que... los sidefield no eran lo que son hoy en día, ¿no? Entonces, eso creo que fue la clave para que el artista entendiera por qué el INIR. Esa fue esa primera etapa. En la segunda, tercera etapa, los temas eran, o la comprensión del concepto, ofrecía la misma problemática que la primera, o fue poco a poco evolucionando y fue un poco más comprendido que el beneficio del INIR o que el por qué usar INIR, etcétera. O sea, me refiero a que de repente eso fue con Ana Gabriel, que pasó después con otro y con otro y con otro, a lo largo del tiempo. O sea, históricamente, tanto en México como al extranjero, empezó a hacerse una tecnología más común. Los artistas entendieron los beneficios para ellos y para el público, porque lo que sucede con un INIR, si todo el mundo está en INIR, el nivel sonoro del escenario baja y de repente cuando uno está en monitores no operando y no tiene un INIR y está viendo a una banda, pues lo único que oye es la tarola y el hi-hat, entonces es muy aburrido. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Nunca había escuchado eso, de repente podría ser hasta aburrido. O sea, si tú estás en una posición de monitores no operando, sin un bell pack y no se oye el tarolazo. Se oye el tarolazo, porque hoy en día hay emuladores de bajo, emuladores de guitarra, emuladores de todo, el escenario está súper limpio, pero no oyes más que la tarola y el hi-hat. Oye, tío. Perdón. Y entonces eso hace que la contaminación sonora para el operador de sala, ahí sí es totalmente diferente, porque él ya no oye la voz en la tarola, por ejemplo, que eran los casos extremos, ¿no? O sea, acabo de ver la semana pasada con mucho gusto el Celebration Day de Led Zeppelin, ¿no? Donde tenemos un talentazo Jimmy Page a la guitarra, pero que suena a un volumen de que tiemblan las paredes. Y el Robert Plant tiene que luchar con su voz, que es lo único, ¿no? De ahí sale el sonido, tiene que luchar contra 4 amplis Orange ahí a todo volumen. Eso significa, si lo vemos de otra manera, es que había que platicar con la banda, trabajar un poquito con el de la batería, con el de guitarra, bajo, vocalista, para que entendieran el concepto y todo el mundo pudiera... Por supuesto, y eso no fue nada fácil. Sigue siendo, o sea, Molotov, con quien he trabajado un buen de años, hay 2 músicos que no se van a poner INIR, punto. Tan. Alguna vez me tocó hacer una entrevista a Pepe Aguilar. Creo que tú estabas con él en ese momento. Sí, yo estuve 5 años con Pepe. Y precisamente Pepe Aguilar dijo algo que seguramente sigue vigente, pero me dijo, no veo por qué no cambiar a monitor personal. Sin embargo, sigue siendo el reto. Sigue siendo esa parte de por qué usarlo, ¿no? Bueno, ahí entra géneros musicales. Ahora la moda es monitor de piso, más in-ears, más sidefields y muchos body packs, la misma mezcla para todo el crew. Para dar indicaciones o intercomunicación. Como se usa como intercomunicadores. Entonces hay un micro con switch stage left, otro stage right, otro en el monitores, otro en la sala, y el artista principal generalmente, ahora hay esos nuevos micros inalámbricos con su
con su Su switch, switch. que va a otro canal de audio, entonces que nadie más oye que los que tienen eso. Todo eso es gracias al in-ear monitor. Y todo eso es chamba del amigo encargado de los monitores, del ingeniero de monitores, del monitorista. Pues vaya que es un... Pues yo creo que adentro del audio, la operación del audio en vivo, la posición fundamental y más difícil es la del monitorista, porque se nota cuando, si cuando el talento no está contento, está muy... O pues, peor aún, ¿no? Que sería otro tema, pero es el tema de radiofrecuencia, ¿no? Cuando ese es otro tema, esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero y es hoy parte de ese resultado hoy, hacia la sala. Sí, total, pero ese es otro tema y se vuelve mucho más complicado hoy en día con la nueva tecnología, las televisiones digitales, en fin. Okay, La radiofrecuencia es otro tema. Ni quisiera entrar adentro porque es correcto. Pero es otro, hoy en día es otro oficio. Es otra especialidad. Es otra especialidad, es otro oficio. Sí, o sea, un coordinador de frecuencia a lo mejor ni idea tiene de cómo funciona una consola. Correcto. Ni que tiene no por qué llegue. saberlo en dado caso. Sí, exacto. Es otro cosa. oficio. Ok, acá el principal reto es la psicoacústica. Totalmente. Bien. ¿Y cómo un monitorista entrena todo esto? ¿Cómo practica? ¿Qué es? ¿Cuál es la preparación que tiene que tener o recomiendas para que pueda comprender esto? Ahí hay un fenómeno. Primero diría yo, hablo con organizaciones musicales donde hay un talento primero que hay que convencer, un lead vocal. No hablo de una banda, luego hablaremos de la banda, pero regreso a Ana Gabriel porque de ahí empezó. Hacerle entender para qué, por qué y qué beneficia es primero tener química con el artista. O sea, no se puede... Comunicación del monitorista con el artista. Totalmente. Yo iría más lejos. Química en el sentido de, obviamente, una comunicación verbal, pero un algo, vamos a ponerle... Empatía, o yo iría más lejos, un romanticismo, confianza. O sea, si tú me dices rojo, pero yo ese rojo nunca lo he visto, pero me dices que sí es, pues voy. Entonces, según yo, un buen operador de monitores tiene que tener un charming, tiene que tener obviamente una capacidad técnica a la orden del día con la tecnología que va a usar, pero también una calidad humana y una posibilidad de comunicación con el artista y de entender cuando un artista dice es que me gusta la mezcla pero le falta color. Defíneme qué es color, defíneme qué rosa clarito quieres. Es que sí, así como, o ponle onda. Tú ves que está muy bien, pero le falta onda. Le falta ondita. Entonces buscas el botón de onda y le mueves, exacto. ¿no? Ah, ya tiene onda. Ah, a ver, ¿qué manufacturador de consola tiene un botón que se llama onda? Listo, ya quedó. Entonces, y eso se logra, yo creo, con comunicación verbal, comunicación en escena, cachar señas, tú interpretar, ¿no? Gestos. O sea, yo creo que un buen monitorista tiene un 40% de dominio de la tecnología del momento y un 60% de empatía con el talento. Y eso es muy difícil practicar, eso, vamos, ¿cómo lo entrenas o cómo lo desarrollas? Me imagino que es, no sé, experiencia, son retos, es tiempo. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues se fue dando realmente, y creo que hay ciclos. O sea, hay un primer acercamiento, ¿no? Con el artista y la primera vez es ¿me gusta o no me gusta?
Por ejemplo, yo con una artista muy famosa duré un ensayo. Un Un ensayo. No hubo. Primer ensayo, el segundo ensayo, me dijeron muchas gracias, no vengas. Ok. Está bien, así es. Así Fue más es. sano en eso. ¿Qué hice yo? Hice lo mejor que pude y en un break del ensayo fui y le dije, mira, yo creo esto, A, B, C, D, pues al manager no le gustó, que me dirigiera yo directamente al talento y vamos. Ok, está bien. Así no funciona. Así Si no hay no la comunicación directa, no va a funcionar. No hay. Esa es una recomendación directa que se le puede hacer a los actuales o a las nuevas generaciones. Por Buscar la supuesto, comunicación por directa. supuesto. Y hay artistas con quienes es muy difícil. Hay artistas que el management o el production manager o el asistente personal del talento dice, no te dirijas directamente al talento. A ver, dímelo a mí y yo se lo paso a él. Como jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Por ejemplo. O la comunicación obviamente no se va a trasladar o no se va a interpretar con la mirada, ¿no? Que muchas veces, mira, cuando tú, ya entendí que Rosita es esto, Exacto. ya que todos los términos. Y por otro lado hay pues, los grandes monitoristas, gente con mucho renombre, que cuando un artista de talla internacional que va a hacer un tour de 2 años, dice, pues yo quiero a fulano de tal. Claro. Y ahí empezará esa relación o no. Platícame un poquito de los juguetes preferidos de Thierry para el trabajo de monitorista. Pues yo realmente hace un ratito que ya no opero como tal, pero... Bueno, pero tuviste tus favoritos o tus selecciones. no, sí, yo... En el mundo análogo, pues H3000 Midas con mis Clack Techniques, Ahí humildemente. ahí humildemente mis compresores BSS, eso era como que el fierro con quien jugábamos, estábamos contentos. Ok. Y de electrónica y de los audífonos Pues, y bien. hablando en México, la primera marca realmente que introdujo el INIR a nivel comercial en México fue Shure. Entonces realmente todos empezamos con Shure. PSM 600. 600 eran los inalámbricos de 2 frecuencias. De 2 frecuencias, máximo 10 Sí. de manera simultánea. 1998. Por ahí, eso era como que la primera herramienta que se hizo común, digamos, ¿no? Ok. Luego entró Sennheiser, y Sennheiser un pasito adelante tenía un multifrecuencia, Ok. entonces podías hacer clac, 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 hasta buscar una frecuencia limpia, donde no había esa interferencia. Sin embargo, tú buscabas el sonido del dispositivo transmisión-recepción, que era lo que iba a llegar hacia tus oídos o los del artista. ¿Sí? Y ahí estaba ese gran reto todo el tiempo de estar escuchando uno y otro para buscar que el sonido fuera lo mejor. Incluso en la potencia, ¿no? Había varios que de repente se acababan el potenciómetro y les faltaba más volumen y todo eso. Sí, y ahí entramos en detalles de impedancia de los audífonos, qué tipo de audífono. Obviamente, si toda la banda está en INIR, pues es mejor que todo el mundo tenga el mismo tipo de audífono, porque ahora hay 50 diferentes, ¿no? Que van desde un solo traductor hasta 5. Es increíble, ¿no? Increíble. Que Entonces, pueda vivir 5 Pues traductores aquí están, míralos. O ¿Y sea, si los escuchas, tío? ¿eh? Es decir, esos 5 transductores los escuchan. O sea, hago la diferencia entre esto y el primero que era el Garwood. Sí, este es de uno, De una sola vía, de una sola vía, y este es de 6 vías. 6 vías. 6 vías. Un rango dinámico tremendo. Tremendo y una potencia tremenda. O sea, si le subes, si el monitorista te manda buena señal, o sea, una señal decente a nivel de salida de consola o de compresor o de donde salga la señal. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa si tú tienes tus audífonos como monitorista de 6 vías y el principal en el escenario solamente tiene unos de 3 vías, por decir algo?
Pues que compre el de 6 vías. Perfecto. Pero sí va a haber diferencia. Por supuesto. ¿Y puede generar un problema? Sí, totalmente al nivel de la ecualización. No tanto del volumen, pero de la ecualización Quiere del decir bombo, que tú del tienes bajo. que saber cómo suenan sus audífonos. Por supuesto. Los tienes que... No tanto, porque si son moldeados no me caben. Obvio. Pero, por ejemplo, según mi experiencia, los más difíciles músicos de complacer es el trombonista. Trombonista. Sí. ¿Por qué? Porque el trombonista tiene su caja torácica, sus senos, sus resonantes y hace esto. Pero al hacer, sus tímpanos mueven. Okay. Y tú le estás inyectando sonido de este lado. Okay. Pero cuando no sopla, el sonido es diferente a cuando sopla. Okay. Cuando tú tienes unos moldeados y abres la boca frente a un micrófono, el sonido es diferente. Okay. Pero un cantante no puja como un trombonista. Entonces, bueno, hay un fenómeno psicoacústico ahí que primero el monitorista tiene que entenderlo, saberlo y saberlo manejar. Y, en dado caso, explicárselo al músico. Poder explicárselo y hacerle entender. Claro. Oye, y regresando al tema de los juguetes. Hoy, Thierry, por concepto de la labor de... Como si fueras, ahorita es como si hoy en día estuvieras operando monitores. Sí. Tú te concentrarías, tomando en cuenta que hay de radiofrecuencia, etcétera, solamente en la recomendación del audífono adecuado para cada quien, o algo más pensarías. Imagínate que llega Ana Gabriel, que es 2020 y que vas a tener un nuevo show. ¿Qué platicarías con ella? ¿Dónde sería la base de tu recomendación? Pues primero en escoger el tipo de audífonos que le guste la sonoridad, porque hoy en día con la diferencia de la infinidad no, pero hay fácilmente 10 marcas, Pero tú tienes estos de 6 vías, ¿esto sería la recomendación? No necesariamente. No necesariamente. No ¿Por qué? necesariamente. Eso es donde quería llegar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay artistas que no necesitan tener, bueno, uno, la inversión. Cuestan Una lana cuesta. Pero es personal, es el artista, en teoría debería de Sí, pero el artista también tiene que entender que si tiene una banda de 10 músicos atrás, o se los paga él, el artista, a todos los demás, cosa que no sucede, Okay. o que tenga la mayor homogeneidad posible de audífonos los demás. Esa me gustó, por lo cual buscamos que... Exacto, porque el bombo o lo oyes bum bum o lo oyes clac clac. Si tienes un audífono de una vía, pues va a sonar más a clac clac que a bum bum. Ok, entonces si lo estandarizas, todos oyen el bum bum, el mismo bum bum. Exacto. Esa me gustó, Exacto. esa era un poco el sentido, ¿no? De que sí necesariamente tenía que ser el mejor juguete. El color de la reverb, por ejemplo, ¿no? O sea, los cantantes que quieren una reverberación así inmensa, ¿no? Y con unos moldes de 2 vías, no vas a tener el a lo mejor. Qué maravilla. Fíjate que O sea, el concepto de este podcast, de esta buena entrevista, buena charla, es toma el control audiovisual. ¿Qué significa para Thierry toma el control audiovisual? ¿Cómo lo puedes interpretar? Te quiero hacer esa pregunta. En el oficio del monitorista. Correcto. No, sí. O en general. No, en tu posición de monitorista. El monitorista tiene primero que tener presencia, carácter, conocimiento técnico. Presencia, carácter, Sí. para poder tener la Sí, condición porque adecuada es una posición donde, dicho vulgarmente, si te dejas comer por el talento, pues ya fuiste. Pero al final del día él firma el cheque. Claro. Entonces ahí hay un balance y eso, en mi experiencia, se logra con carácter, empatía, o
otra vez control de la herramienta con la cual trabajas y juntar a todo mundo para que tengamos un concepto uniforme del espectáculo, sonoramente adentro del escenario. Y llegamos a cosas muy extrañas de repente, o sea, pues no sé, un vocal que nada más quiere el vocal y el hi-hat. Y es válido. Y es válido. Y Thierry le gusta y le entrega. Y pues oye, su mezcla, qué aburrida. ¿En serio? Pues sí, pues el vocal para oírse a él y el hi-hat para con tantito piano para el timbre de la rola. ¿Ya? Qué maravilla. El monitorista tiene que poder aceptar que está enviando una señal a un músico que no está de acuerdo con ella. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Claro, no es para decir, no, estás mal por esto, te va todo y no, si quieres. Entonces, yo de repente lo que hago es que hago mi mezcla. Y ya estás ahí al pendiente de todo. Pues exacto, lo estoy viendo a todos, ¿no? Pero estoy oyendo lo que a mí me gusta de lo que está pasando en escena. Que también es válido disfrutar, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Qué maravilla, Thierry. Llegamos a un punto donde queremos que Thierry, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su preparación, queremos comprometerlo, queremos que nos platique qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones en el mundo audiovisual, en el show business. Pues yo creo que, bueno, los tiempos cambiaron y definitivamente hay un reto tecnológico y una preparación tecnológica que tiene que estar al día porque va muy rápido, no sé hasta dónde llegaremos, pero va muy rápido. Entonces, uno es estar al tanto de la tecnología, dos, tenerle amor, fe, pasión a lo que hace uno en cualquier departamento de la industria del entretenimiento, porque efectivamente es un oficio rudo en cuanto a horarios, en cuanto a dedicación, no es un trabajo que puedes hacer a la mitad, o estás o no estás, y ser muy eficiente, porque en mi departamento, que es el show en vivo, las puertas abren a las 6, punto, ¿no? Y a las 6 tienes que estar listo. Entonces, pues a darle. Si están seguros de que quieren eso, a darle. Perfecto, Thierry. Una gran recomendación. En todas las etapas de tu vida ha sido así y esto no ha cambiado nunca ni va a cambiar. ¿Estás de acuerdo? No va a cambiar. En el show en vivo. Ahora, ¿qué va a pasar con el show en vivo? Ya es otra plática, ¿no? Pues estoy muy contento y muy agradecido porque te hayas tomado este tiempo de venir a platicar con nosotros. No, todos sabemos que estamos viviendo un momento que para fines prácticos no son vacaciones, pero sí están tensas las cosas, ¿no? Sí están ahí complicadas. Tan complicadas. Sin embargo, pues tú eres un gran tipo y pareces siempre muy relajado. Pues relajado, pues hay que buscar, reinventarse. El entretenimiento tiene que seguir, ¿no? El arte es la comida del alma, pues el alma no se puede morir, entonces pues adelante, hay que seguir dándole. Me encantan tus palabras y esta visión que tienes para lo que buscamos como esta nueva normalidad y este nuevo espacio. Así que, ¿algo más que quieras agradecer? Que quieras no, agregar, agradecer, felicitarles. El agradecido es el proyecto Control y nosotros. Pues yo les deseo mucho éxito, tengo muchas ganas de ver el proyecto ya funcionando, ¿no? Bien. De lo que me presentaron me encantó el concepto. Creo que es necesario en un país como México, según las diferentes visiones y opciones que pretenden lograr, pues me parece maravilloso y pues, les deseo mucho éxito. Te queremos cerquita del proyecto. Aquí estaré para lo que necesiten. Muchas gracias. Pues bueno, llegamos al final. En este momento, pues es una lástima, ¿no? Que el tiempo de repente no nos alcance. Podríamos
platicar 2 o 3 días más. Podríamos platicar de las diferentes facetas de Thierry como productor o como gente de escenario. Yo me quedo con la de que es una tremenda persona y un tremendo amigo. Y con esta aportación tan específica a esta transición que en cierto momento en la historia sufrimos, del cambio de monitores de piso a los monitores personales, los in-ears, y con todo lo demás que podríamos desprender de este tema, pero la voz de la experiencia de ese momento clave es lo que agradezco de Thierry. Así que no me resta más que agradecer y pedirles que sigan tomando el control audiovisual. Gracias, Thierry. Qué gusto. Control Interactive University.